Listo. Bienvenidos al lanzamiento de Panorama Global 18, evaluación general del primer año de gobierno de Guillermo Lasso. El día de hoy están presentes nuestros queridos invitados y colaboradores de la edición 18 de Panorama Global, el embajador Alfonso López, el economista Luis Luna y el profesor Daniel García, así como el director del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales, embajador Hernán Escudero, y los colaboradores y académicos del CEI. A continuación, voy a presentar unos breves rasgos de los perfiles de nuestros invitados. Ok, bueno, el embajador Alfonso López es doctor en jurisprudencia y embajador de carrera del Servicio Exterior con 43 años en el servicio. Ha sido jefe de misión en Suecia, concurrente con Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estonia, Letonia y Lituania. Fue embajador en Hungría y México y aperturó la Embajada de Ecuador en Yakarta. Asimismo, cumplió con funciones diplomáticas en Bruselas, en las misiones ante la ONU en Ginebra y Nueva York y en Buenos Aires. El economista Luis Luna es MBA de más de 20 años de profesor de posgrado en varias universidades del país, incluida la UID. Es autor de 30 libros de economía, coautor de 5 y más de 300 artículos de prensa. Alto funcionario de gobiernos y de organizaciones privadas, así como funcionario internacional de la ONU y la JUNAC. Daniel García Sanz es profesor a tiempo completo de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Es especializado en estudios estratégicos del Asia-Pacífico, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y máster en Estudios Estratégicos por la S. Rajatram School of International Studies de la Nanyang Technological University en Singapur. Ahora vamos a proceder a hacer una breve presentación de Panorama Global 18 a cargo de mi compañera Doménica. Perfecto, permítanme compartirles la pantalla. Listo. Buenas tardes con todos los presentes. Procederemos a revisar brevemente la edición 18 del Panorama Global. Aquí podemos encontrar el índice. Primero se podrá dar una presentación realizada por el embajador Hernán Escudero. Seguido de esto, los resúmenes en inglés, conocidos como abstracts. Luego el documento histórico, entrevistas, otros temas, reseñas y por último el seguimiento a la política exterior ecuatoriana. Aquí podemos encontrar la presentación mencionada anteriormente. En esta ocasión hemos contado con autores como el embajador Alfonso López, Arturo Moscoso, el economista Luis Luna, Wilson Granja, Mario Pazmiño, Cristian Bravo, Sebastián Pérez, el profesor Daniel García y por último el embajador Hernán Escudero Martínez. Aquí podemos encontrar los artículos del embajador Alfonso López. Seguido de esto, el artículo de Arturo Moscoso, del economista Luis Luna, Wilson Granja, del coronel Mario Pazmiño, Cristian Bravo, Sebastián Pérez. Aquí podemos encontrar el documento histórico, las entrevistas, otros temas, las reseñas, y por último, el Ecuador global. Listo, muchísimas gracias por su atención. Seguido de eso, ahora daré la palabra al director del CEI, el embajador Hernán Escudero. Muchas gracias por esa introducción, María Emilia, Doménica, queridos amigos, Alfonso López, Luis Luna, José Franco, Daniel García, muchas gracias por participar en esta presentación del Panorama Global 18, que es un emprendimiento que lo iniciamos ya cerca de 3 años
atrás y cada lanzamiento del número contamos con la presencia de invitados que usualmente son algunos de los amigos, colegas, académicos, profesionales, autoridades que han colaborado en ese número. De tal modo que les renuevo mis agradecimientos a la participación de cada uno de ustedes. Les quería indicar muy brevemente cómo vamos a llevar adelante este conversatorio. A cada uno de los invitados les vamos a formular 2 preguntas que ya anticipadamente les habíamos hecho conocer. Luego de la primera presentación de mi colega el embajador Alfonso López, y yo le formularé 2 preguntas. Luego mi colega José Franco le formulará 2 preguntas igualmente al economista Luis Luna, y finalmente María Emilia Endara le formulará 2 preguntas a nuestro tercer invitado, nuestro colega profesor de la UID, Daniel García. Desafortunadamente, por una cuestión de tipo familiar, no pudo estar presente nuestro querido amigo y especialista en seguridad nacional e internacional, el coronel Mario Pazmiño. Esa es la razón por la cual no nos acompaña ahora y, por cierto, reitero nuevamente los agradecimientos del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales y de Panorama Global por su importante contribución, puesto que se trata de un especialista en el tema, posiblemente el de mayor renombre en nuestro país. ¿Cómo vamos a proceder? Yo le voy a formular las 2 preguntas primero a Alfonso. Puede adicionalmente, en el curso de este conversatorio, cualquiera de nosotros, me refiero a María Emilia, Doménica y mi persona, podríamos hacer alguna repregunta o una aclaración de cualquiera de las respuestas de cada uno de ustedes. Tomando en consideración eso sí, de que no deberíamos extendernos más allá de 45 minutos. Por supuesto, esto no es algo consagrado en piedra, podemos ser flexibles al respecto, pero esto también tiene una connotación de tiempo y de difusión de lo que nuestros invitados van a decir aquí. ¿Por qué? Porque este conversatorio está siendo grabado y va a ser publicado en el Panorama Global 19. El siguiente número que está ya en proceso. Lo que hacemos es incorporamos en nuestro número la presentación del número anterior. Eso sí va a exponenciar la difusión que tengamos en esta conversación. Y naturalmente, pues una extensión de más de 1 hora significa que haya menos interés, como es usual. Por eso les pido que seamos todos muy concretos en los comentarios y eventualmente en el caso de que así ocurra en alguna repregunta u aclaración. Nuevamente, 1000 gracias. Comenzaríamos con Alfonso. Una pregunta para Alfonso, y por cierto, las preguntas que vamos a formular están vinculadas con el contenido de los artículos que ustedes han colaborado muy amablemente para Panorama Global. Naturalmente hay temas, como son temas amplios, hay temas tangenciales que podemos abordar en las preguntas y en el curso de esta conversación. Entonces, como digo, comenzaríamos con el embajador Alfonso López. La primera pregunta que yo había pensado, Alfonso, que nos ilustres, porque mencionas en tu artículo y que es un tema, desde luego, muy importante desde el punto de vista institucional y de la carrera diplomática, es si nos puedes referir, de acuerdo a tu criterio, cuál es la importancia y los efectos de las gestiones de los cancilleres Montalvo y Holguín en referencia al fortalecimiento institucional de la Cancillería y de la carrera diplomática. Adelante, Alfonso, por favor.
Gracias, Hernán. Sí, mira, yo creo que los dos últimos cancilleres que ha tenido el país, y no debemos olvidar al embajador Gallegos y al embajador Valencia, por decir algo, han tratado de fortalecer la carrera diplomática que estuvo un poco decaída en un determinado periodo de nuestra historia republicana, muy reciente. Los dos cancilleres han tratado de apoyarse permanentemente en funcionarios de carrera, funcionarios que les han respondido. O sea, yo creo que hay varios éxitos que han tenido los últimos, los dos cancilleres. En este periodo del gobierno de Guillermo Lasso, que menciono en el artículo precisamente, se basa mucho en el apoyo de la gente de carrera. En el artículo menciono el tema de la diplomacia de las vacunas, que fue indudablemente un éxito. En un momento en que las vacunas escaseaban en el mundo, hay que tener en cuenta esta realidad. Las vacunas escaseaban, pero se logró obtener el número suficiente como para vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos. El segundo caso que yo menciono en el artículo es el tema que yo lo llamo rescate de ecuatorianos, que es realmente un episodio digno de ser llevado a una novela. Así es. Cuando se pensaba que habían aproximadamente unos 40 ecuatorianos en Ucrania, país en el que no tenemos misión diplomática, no teníamos misión diplomática en un país cercano como Polonia, de pronto se llegó a conocer que habían más de 700 y que había que tratar de sacarles de la zona de conflicto a como dé lugar. Se montaron dos equipos, uno en Quito, liderado por el propio canciller Holguín, otro con sede en Polonia, liderado por el viceministro de Movilidad Humana, actual viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Bayas, y lograron hacer algo que realmente en un inicio parecía extremadamente difícil. Fue un éxito, es un episodio que está lleno de anécdotas, ¿no? Por eso digo que valdría la pena, da material como para escribir una novela. Y te interrumpo, sanos y salvos. Sanos y salvos, por supuesto. Y el tercer episodio que menciono en el artículo es el hecho de haber obtenido una votación realmente inédita para lograr el puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. 190 votos de 192 posibles. Ahora bien, no quisiera alargarme mucho en beneficio del tiempo, pero esto nos debería llevar a una conclusión. Kissinger decía que la gente cree que los diplomáticos son ingenieros que van a resolver problemas prácticos del cada día. Kissinger decía, no, los diplomáticos son jardineros que van sembrando productos y que los utilizan cuando esos productos son necesarios. El arte de la diplomacia, que lo llaman algunas, yo lo llamo también el oficio de la diplomacia, porque es un oficio que requiere experiencia. La experiencia es la mejor de las maestras en este campo, y por eso es que yo considero que es un acierto de los dos cancilleres el fundamentar su trabajo en la labor de gente de primera que tiene actualmente el servicio exterior. Ya, muchas gracias. Quería nada más agregar a lo tuyo, que ya lo mencionaste,
de pasada que en la gestión de el embajador José Valencia se reabrió la Academia Diplomática, que fue un hecho fundamental, ¿no? En términos de la profesionalización del servicio exterior. Vamos a pasar a una segunda pregunta. Has mencionado brevemente la incorporación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad a nuestro país, que es la tercera vez que por cierto somos miembros del Consejo de Seguridad, no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A tu juicio, ¿cuáles son los desafíos y beneficios que el Ecuador afrontaría y debería obtener como consecuencia de esta membresía, tomando en consideración el contexto actual en el cual estamos viviendo, que está preñado de problemas, de amenazas, inclusive de la posibilidad de que la escalada bélica en Ucrania siga increciendo y puede haber alguna situación que no desearíamos ninguno de los seres humanos, que sería el uso de las bombas nucleares, de las armas nucleares, que por cierto están prohibidas de acuerdo a un tratado de proscripción de armas nucleares. Es muy importante que Ecuador va a asumir esta gran responsabilidad, naturalmente como un país pequeño, no solo que tiene que negociar y ponerse de acuerdo en muchos casos o limar diferencias con los miembros no permanentes del Consejo. En este caso está Suiza, por ejemplo, está Japón como miembro no permanente, fue otro de los elegidos por Asia, y desde luego con los 5 miembros permanentes del Consejo, las grandes potencias dentro de las cuales están Estados Unidos, China, fundamentalmente, que será materia también de unas preguntas que vamos a formular más adelante. De tal modo que tu opinión al respecto, mi querido Alfonso. Bueno, nosotros tenemos, yo te diría, si tú quieres, la ventaja de que los principios que han informado siempre nuestra política exterior son los principios en los que se basa la Carta de la ONU. La solución pacífica para los problemas armados es uno de los primeros, y en las circunstancias actuales que tú ya mencionaste, es uno de los temas fundamentales a tratar. Y tú nos hiciste notar algo que es verdaderamente cierto, la realidad de que de nuestra condición de país pequeño. Ojo que el ser pequeño no significa necesariamente ser débil. Hay países pequeños, por citar un caso, Israel, por ejemplo, es un país pequeño, pero es un país fuerte. No es lamentablemente el caso nuestro. Nosotros somos un país pequeño y al mismo tiempo un país débil. ¿Por qué? Porque nuestra economía no es poderosa, porque nuestra propia legislación se torna un limitante para nuestro crecimiento, y tercero, porque nuestra población no ha recibido el suficiente nivel de educación necesario que permita cambiar esta condición. Lo importante en estas condiciones para el Ecuador es aferrarse a la defensa de sus principios, que es el papel que tiene que desarrollar en el Consejo de Seguridad. Nosotros, en las actuales circunstancias de la invasión rusa a Ucrania, no podemos sino oponernos, y oponernos frontalmente, porque nosotros toda la vida hemos defendido, inclusive por razones históricas, el rechazo a la conquista territorial por medio de la fuerza. Entonces, yo creo que la posición del Ecuador en el Consejo de Seguridad va a ser interesante. Habrá que medir en todo momento el tema de nuestros propios intereses, ¿no? De nuestros propios intereses. Recuerdo una frase de Lord
John Henry Palmerston, que fue un conocidísimo diplomático británico en el siglo XIX, en un momento en que pues, Gran Bretaña estaba en la cima de las potencias mundiales. Cuando dijo esa frase famosísima, ¿no? Los países no tienen aliados permanentes, lo que tienen es intereses permanentes, ¿no? Y en eso tenemos que apoyarnos. O sea, puede sonar muy teórico, pero en el paso a paso, en el día a día, hay que aplicar ese principio. Y eso tendremos que hacerlo en el Consejo de Seguridad. Indudablemente nuestra presencia nos da lustre, digámoslo así, al pertenecer a este núcleo pequeño pero tan importante del sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias. Nos da una gran visibilidad internacional también, ¿no? Claro. Que hay que aprovecharla, desde luego. Y no quería terminar este diálogo con Alfonso sin mencionar que fuimos colegas justamente en la misión permanente ante Naciones Unidas y nos tocó vivir momentos interesantes. En décadas pasadas, en los años 80. Muchas gracias, Alfonso. Ha sido muy ilustrativo el contenido de tus respuestas. Como dije al comienzo, cualquiera de nosotros podemos hacer algún comentario o solicitar una ampliación o alguna repregunta si fuere ese el caso. Dicho esto, le paso la palabra a mi colega José Franco, que va a formularle preguntas al economista Luis Luna. Adelante, José, por favor. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos y a todas las que están aquí acompañándonos. Y sí, va dirigida a Luis estas preguntas. Seguramente la primera está en relación con algo que seguramente tú, Luis, habrás visto, los reportes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en donde se señala que las tasas de crecimiento en general de América Latina no son de lo mejor, pero dentro de esto, las de Ecuador lucen un tanto más alarmantes, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionan para el año 2023. Es decir, como que el 2022 de alguna manera vamos a pasar con las justas del año, pero el año 2023 para la región y sobre todo para Ecuador van a ser bastante complicados. Nos gustaría, Luis, que por favor nos indiques cuál es tu reacción frente a esto, frente a estos datos que estamos recibiendo de los organismos multilaterales. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y agradecimiento al embajador Escudero por esta oportunidad. Yo quiero señalar que hace varios años, yo ya en uno de mis libros planteé que el Ecuador en este periodo presidencial no iba a crecer más de un 2.3, 2.5 en promedio, por las circunstancias que venía arrastrando el país desde la época de Correa. El endeudamiento, la falta de dinero del Estado, las condiciones en las que se desenvolvía la economía no iban a permitir un crecimiento mayor. Y efectivamente eso está pasando ahora, a lo cual se han añadido dos aspectos fundamentales. El uno es la pandemia y el otro es las paralizaciones del 2019 y la del 2022 derivadas de los movimientos indígenas. El 2003 no vamos a tener un crecimiento mayor al 2.3, como se manifiesta, porque inclusive estamos en la expectativa de que pueda haber alguna otra protesta social, o así llamada, que realmente es un ataque a la economía nacional. Entonces, lo veo bien difícil, no solamente el 2003,
sino el 2003, el 2004, el 2005, sobre todo porque la debilidad del gobierno para tomar decisiones es notoria. No tiene poder en la asamblea y está muy difícil el conseguir una reactivación económica porque la inversión extranjera que podría venir, esa inversión no está llegando y además no están dadas las condiciones para que se pueda captar una inversión mayor. Ya, gracias Luis. Bien, la segunda pregunta, mi estimado Luis, tiene que ver con un factor que creo ha sido determinante en el incremento del riesgo país. El día de hoy estuve viendo el programa de Vera a su manera y él hablaba de que hemos llegado ya a los 2.000 puntos. Yo me quedé en los 1.800. 1900. Bueno, él habló de 2.000. Pues sí, si son 1.800 o son 2.000, la verdad es que esto sigue creciendo. Entonces, hay varias versiones y versiones sobre la razón de esta subida en el riesgo país, a pesar de los evidentes esfuerzos por renegociar la deuda con China, a obtener un crédito adicional, un stand-by con el Fondo Monetario, la Reserva Monetaria Internacional, etcétera, etcétera, que nos habría hecho pensar, ¿verdad?, que ese riesgo país más bien debería haber bajado, pero no. Y una de las razones es lo que tú mencionas, esta inestabilidad político-social que estamos viviendo, que igual pensábamos que con la concreción de los temas a nivel de las comisiones, de estas comisiones de diálogo entre el indigenado y el gobierno, pues nos darían más tranquilidad y confianza, pero aparentemente no es así. Entonces, nos gustaría tener tu opinión sobre esto y además, ¿qué opinas tú sobre la posibilidad de que algunos de los acuerdos que se han llegado, como por ejemplo esto de la entrega de la educación multicultural bilingüe al sector indígena, pudiera ser objeto de la consulta popular, porque de esa manera pues, el gobierno se estaría curando en salud y eventualmente contaría con o no el respaldo de la ciudadanía en general, no solo de un sector, por respetable que sea, sobre estos temas. Entonces, creo que son dos preguntas para que por favor nos indiques. Bien, sobre lo primero, hay dos aspectos fundamentales dentro de la cuestión del riesgo país. La primera es la grave situación nacional en los aspectos moral, económico, social y político, institucional, porque en este momento el país tiene una crisis de todos esos aspectos muy difícil de sobrellevar, que desde afuera se lo ve con mucha precisión porque se lo analiza detenidamente. Y vamos por lo primero, quizás por el aspecto institucional. El problema es que el gobierno tiene una debilidad muy grande. La asamblea tiene un desprestigio absoluto. El sistema judicial no está actuando de acuerdo con lo que se necesita y más bien favorece a quienes no debe favorecer. Y la situación moral, pues que lamentablemente no solamente que la corrupción está en los años anteriores, sino que en algunos aspectos se dice que en este gobierno también la hay. Entonces, son problemas que derivan en una visión externa bastante mala para el país. Pero aparte de eso, hay dos elementos que creo que son fundamentales desde el punto de vista externo.
El uno es el precio del petróleo y el volumen de producción de petróleo que tenemos, que hace ver que el país va a tener dificultades en cuanto al manejo del presupuesto para el año próximo y los siguientes. Y el otro es el relacionado con los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado en los países que nos compran y en los que nos abastecen unos procesos inflacionarios bastante graves que van a derivar acá en el dificultad de exportar más y costos más elevados de las importaciones. En el caso de las exportaciones, nosotros tenemos por ahora unos datos importantes de que han crecido casi todas las exportaciones. Tú ves la información estadística del Banco Central. Hay 1 o 2 productos en donde hemos bajado, pero en el resto, en todos hemos subido de enero a septiembre. De manera que tendríamos aparentemente una buena situación. Pero el problema está en el petróleo, que no hemos crecido en la medida en la que se ofreció por parte del presidente en el volumen y en que el precio no está creciendo como se pensaba que iba a elevarse. Y por otro lado, en el caso de las importaciones, si la inflación está alrededor del 10% en Estados Unidos, en la Unión Europea, que son de los principales abastecedores nuestros, los productos que van a venir de allá van a venir caros. Y entonces eso implica para la economía nacional un costo elevado que se va a reflejar en la inflación. Así que todo eso se suma para la cuestión de del riesgo país, que está hasta ayer o anteayer en 1945. ¿Ya? Ahora, la otra cuestión, ¿qué temas podrían o deberían ir a la consulta nacional? Yo creo que uno de ellos fundamental es el relacionado con la educación bilingüe, que aparentemente se la está entregando en bandeja de plata a los indígenas dirigentes para que hagan lo que quiera con esa educación, que no sería una educación para formar a los chicos estudiantes, sino para ideologizarlos y con una carga socialista que no les conviene a los educandos y que cuando se encuentren ya en la edad de trabajar se van a encontrar en un mundo totalmente diferente al que a ellos les han enseñado. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el relacionado con la cuestión de los combustibles. Yo creo que ahí la focalización sí es una necesidad importante que habría que hacerla porque hay 2 aspectos ahí necesarios. El uno es el relacionado con el control del contrabando y el otro es el relacionado con a quién mismo se le debe cargar el subsidio y a quién no. Y en ese sentido, yo creo que eventualmente, dije el otro día en alguna entrevista, se podría utilizar el sistema que en algún momento se utilizó en las fronteras para el gas, que es el de asignar a cada quien un cupo, ¿no? Y así darle ese cupo a quienes deben beneficiarse del subsidio. Básicamente, creo yo, los sectores de transporte urbano, interprovincial, intercantonal, que son los que necesitan, aparte de algunos grupos del sector agropecuario. Y la otra cuestión que a mí me parece que lamentablemente la Corte Nacional no lo ha mirado como debía, la Corte Constitucional, es el relacionado con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en el control del narcotráfico. Porque yo digo, tanto en la aviación como en la marina, ¿no? El movimiento de los barcos y de los aviones no se sucede estrictamente dentro del territorio nacional, sucede en el ámbito internacional y entonces hay que controlar en conjunto con otros países qué es lo que se hace ahí. En el aspecto del ejército, quizás habría que mirar de otra forma, porque ahí sí ellos tienen
incumbencia solo en el territorio nacional, pero en la Marina y en la aviación no es el caso, porque pues no se puede controlar un avión en el rato que pasa al territorio nacional exclusivamente. Lo mismo pasa con los barcos. Entonces, en esos casos habría que mirar de una manera un poco diferente la situación. Muchas gracias, Luis. Bueno, mil gracias. Antes de darle la palabra a María Emilia para que le formules las preguntas correspondientes a nuestro colega Daniel García. Quería enfatizar en algo que dijo José, ¿no? Que no es pues muy democrático y muy justo que se lleguen a acuerdos con un grupo importante de la sociedad ecuatoriana que representa al indignado y que de acuerdo al último censo por lo menos no eran más allá de 8%, y no someter temas tan importantes a la consulta popular, ¿no? Para que avale eso, porque no puede pues negociarse solo con un segmento de la población, comprometerse a eso sin tomar en consideración, como mencionó José en la pregunta, a toda la población ecuatoriana, por lo menos a la población electoral ecuatoriana, ¿no? Antes quería hacer también una precisión. Dentro de la estructura que tenemos en Panorama Global, tenemos el tema central que fue en esta ocasión la evaluación del primer año del gobierno del presidente Lazo, pero tenemos también otros temas, como vimos al comienzo, cuando Doménica hizo un barrido del número, y dentro de otros temas hay varios que aparecieron en esta edición que habíamos estado en concurso. Daniel es un colaborador asiduo, diría yo, de Panorama, un área muy importante de China desde el punto de vista académico, que es parte de hacer simplemente esta aclaración. María Emilia, por favor, adelante. Listo, embajador. Bueno, mi querido Daniel, ¿hasta qué punto la política exterior que ha adoptado Ecuador en el gobierno del presidente Lazo será beneficiosa en el marco de sus relaciones con Estados Unidos y China? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Hernán, María Emilia, Doménica, todo el equipo del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales. Muchas gracias por el espacio en Panorama Global una vez más y muchas gracias por la invitación en esta noche. Bueno, yo me he referido básicamente a un fenómeno muy interesante, a un contexto muy interesante en la política exterior ecuatoriana. Y es un contexto interesante dado, obviamente, la estructura global de relaciones que está teniéndose lugar actualmente en las relaciones internacionales. Y digamos, lo que yo veo de muy interesante son los últimos 5 años en términos de la política exterior del Ecuador. Y cuando digo los últimos 5 años, estaríamos abarcando las presidencias tanto de Lenín Moreno como la de Guillermo Lasso. Y aquí hay un dato muy interesante. Cuando fundamentalmente estamos en la transición del gobierno de Correa a Moreno, vemos 2 elementos importantes en las relaciones internacionales del Ecuador. El primero, yo creo, es el elemento del contexto global, el elemento estructural, y es el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China. Había claramente una trayectoria de deterioro, yo diría desde el 2010 más o menos, pero para 2017 hay un cambio importante y esto se ve en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, emitida por la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, y es cuando se declara tanto a Rusia como a China como las principales amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Recordemos que el terrorismo solía ser la principal amenaza a la seguridad nacional estadounidense desde, obviamente, los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero el hecho de remarcar que tanto China como Rusia son estas principales amenazas, significa que estamos regresando a una era donde lamentablemente el hecho predominante de la política internacional
es el regreso de las rivalidades entre las grandes potencias con todos los peligros que eso conlleva, ¿no es cierto? Entonces, 2017, año clave para las relaciones exteriores del Ecuador. Número 1, un cambio de contexto, deterioro de las relaciones China-Estados Unidos. Y en ese sentido, empezamos a ver cómo los avances económicos de China en la región empiezan a verse como una amenaza para Estados Unidos y cómo Estados Unidos, por lo menos a nivel retórico al comienzo, y luego ya con varias acciones, quiere recuperar el terreno perdido con respecto a China. Y obviamente el año 2017, hemos dicho, ya es la transición del gobierno de Correa a Lasso, y aquí es importante remarcar lo siguiente: como conocemos, de Correa Moreno, perdón, como conocemos, todo el periodo de gobierno de Rafael Correa vio un estrechamiento importante de las relaciones con China, a nivel económico y a nivel diplomático. A nivel económico, obviamente, está el hecho de que poco a poco China va convirtiéndose en uno de los principales socios comerciales del Ecuador, como China va convirtiéndose en uno de los principales proveedores de financiamiento para el Ecuador. Tanto es así que Ecuador llega a ser el cuarto receptor del financiamiento chino en la región, poniéndonos ahí más o menos en las mismas ligas de Argentina, Brasil y Venezuela. Y a nivel diplomático está el hecho de que la relación se eleva a Asociación Estratégica en 2015 y luego a Asociación Estratégica Integral en 2016. Un estatus que no tienen todos los países de América Latina, lo tienen un grupo de contados países en la región. Entonces, ahí hay un quiebre. Una vez más, 2017 es importante, deterioro de las relaciones China-Estados Unidos y transición en el gobierno ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos con Moreno una cuestión interesante. Al principio se da lo que más o menos se esperaba, un estrechamiento con Estados Unidos, ¿no es cierto? Tratando de cambiar un poco la orientación de la relación que había con el gobierno de Correa, ¿no es cierto? Mayor cooperación en temas de seguridad. Vemos también, obviamente, el regreso de la USAID, básicamente en temas de cooperación internacional. Entonces, se regresa, si se quiere, aparentemente al redil estadounidense, pero no es tanto así, porque al mismo tiempo que hay un estrechamiento importante de las relaciones con Estados Unidos, el gobierno de Moreno toma dos acciones claves. Básicamente se une a dos iniciativas importantísimas para la proyección diplomática, estratégica, económica de China en el mundo. La iniciativa de la Frágil Ruta, prioridad número 1 para China, y el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Entonces aquí ya vemos el signo de que el Ecuador empieza a tomar una relación pragmática con ambas potencias. Vemos que no declara un alineamiento abierto con ninguna de las dos. Y esto es importante en el gobierno de Moreno y, cosa interesante, continúa en el gobierno de Lasso. También podría haberse pensado que un gobierno liberal, ¿no es cierto? Un gobierno liberal, un gobierno de centro derecha va a alinearse abiertamente con Estados Unidos. Pero se siguió el mismo esquema de la política que tuvo Moreno. En otras palabras, una política pragmática, una política donde se estrecharon las relaciones con ambos países. Obviamente la relación con China a nivel comercial siguió siendo importante, la parte de inversiones y de financiamiento bajó. No obstante, China fue clave en el tema de la vacunación, ¿no es cierto? Y obviamente en un contexto de búsqueda de la firma de un TLC con Estados Unidos por parte de la búsqueda por parte del gobierno de Lasso de la firma de un TLC con Estados Unidos. Así que el contexto que yo puedo observar es básicamente el de una continuidad de la política exterior ecuatoriana, donde se adopta una postura pragmática con respecto a las dos potencias, en un contexto de deterioro de las relaciones entre ambas, y fundamentalmente cómo las prioridades políticas de Washington cambian y sitúan al Ecuador como un país más o menos prioritario para sus iniciativas. Entonces ese es un fenómeno, creo yo, muy interesante. Perfecto, Daniel. Bueno, y la segunda pregunta va orientada justamente al TLC con China. Entonces, quisiera preguntarte cuál sería el impacto del anunciado Tratado de Libre Comercio con China en las relaciones del Ecuador con Estados Unidos. Y también va ligada a la anterior pregunta que justamente trataba de los beneficios que implicaría tener esta política exterior
un poco más pragmática, como dijiste. ¿Cuáles serían los beneficios y cuál sería el impacto de este anunciado TLC con China? Bueno, justamente lo que estamos viendo es que, un poco continuando lo que estaba conversando ante la pregunta anterior, es que justamente llamémoslo así, la competencia o la rivalidad sistémica entre China y Estados Unidos a nivel mundial ya se instala en la región y se convierte en el determinante primario de las relaciones bilaterales que los distintos países latinoamericanos tienen con China y con Estados Unidos. Entonces, el marco es un marco de competencia. En el actual contexto, este es ventajoso para los países latinoamericanos y en ese sentido también ventajoso para el Ecuador, porque estamos en una posición en la cual podemos extraer concesiones de los dos países. En otras palabras, podemos hacer a los países, miren, estoy estrechando relaciones con China, a ver, más o menos así, ojo Estados Unidos, mírenme, estoy estrechando relaciones con China, más les vale que también no pierdan el terreno y también me den concesiones de uno u otro tipo. En ese sentido, respondiendo ya directamente a la pregunta del TLC, como conocemos, es prioridad número 1 para la política exterior de Guillermo Lasso. Está en su lema de campaña, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Prioridad número 1 de la política exterior, obviamente, se ve, ¿no es cierto?, en los esfuerzos por la entrada a la Alianza del Pacífico, los esfuerzos también para la firma de un TLC con Estados Unidos y obviamente la firma de un TLC con China. Entonces, seguramente, ¿cómo esto va a afectar la relación con Estados Unidos? Si se materializa, obviamente, este TLC con China, seguramente habrá una reacción al interior de Estados Unidos y particularmente en Washington DC, ¿cierto? El mundo de los think tanks, el mundo del lobby, seguramente se moverá para decirle a los líderes estadounidenses, miren, estamos perdiendo terreno frente a China, Ecuador, país en el que en los últimos años se ha invertido un relativamente mayor esfuerzo diplomático, básicamente estamos perdiendo terreno, hagamos algo. Y probablemente podamos extraer más concesiones de Estados Unidos si se da un TLC con China. Es porque, digamos, estructuralmente, la bipolaridad emergente que está dándose no solo en América Latina, sino a nivel mundial, es todavía una bipolaridad flexible. Nos permite precisamente, como país pequeño, jugar a las dos bandas y extraer, como he dicho, concesiones de los dos. Lo preocupante podría ser que en los próximos años se siga deteriorando la relación entre Estados Unidos y China, con la no desestimable posibilidad de un conflicto militar abierto, y ahí este contexto favorable que tenemos ahorita y que estamos aprovechando, ¿no? Cabe remarcar, en el gobierno de Guillermo Lasso, seguramente se acabará. Y seguramente Estados Unidos especialmente nos dirá, escoge, ¿estás conmigo, estás contra mí? Pero bueno, todavía estamos todavía en el campo de la hipótesis. Pero por lo pronto aprovechemos esta bipolaridad flexible, por lo pronto aprovechemos que podemos hacer este juego en el que extraemos concesiones de ambas potencias. Excelente análisis, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, como les había dicho, tenemos una breve tiempo. Si quieren formular a cualquiera de nuestros invitados alguna pregunta adicional, que les ruego, si ese es el caso, que sea muy buena. Respuesta de Daniel, que hoy tuvimos la oportunidad de escucharle en la universidad al embajador, y realmente ellos manejan un discurso que no es nada sorpresivo. Utilizan las mismas expresiones, muy bien estructurado, con una traductora cuando quiso responder las preguntas extraordinaria, porque hablaba como 5 minutos en mandarín y la traductora parecía un robot, ¿no? Inmediatamente sintetizaba de una manera casi perfecta lo que en fondo es lo que América Latina en su conjunto y con otras regiones y continentes como el África, por ejemplo. Esa es parte de la política exterior de China que no va a cambiar, se va a profundizar
en el futuro, ¿no? De tal modo que las preguntas que ha hecho María Emilia me parecen muy pertinentes. Así que abro este espacio, si quieren, no solo los que somos del centro, sino cualquiera de nuestros invitados, a hacer un comentario adicional o final, si lo prefieren, con mucho gusto. Adelante, si quieren hacer un comentario adicional, agregar algo más, o si José, María Emilia y creo que Fanny, que se nos unió, que es parte del centro también, o Doménica, quisieran hacer alguna pregunta. Como les había dicho, este conversatorio va a ser colgado en el número 16 de Panorama Global. Ahí tendremos una difusión mayor y estoy seguro que habrá muchos comentarios de los muy importantes comentarios que han hecho en el día de hoy por parte de nuestros invitados. De tal modo que si no hubiera nada al respecto, les agradecería, les renuevo mi agradecimiento por la participación de ustedes. Serán nuevamente invitados, tanto para escribir en Panorama Global como para comentar o cuando tengamos algún evento que merezca la importante participación de cada uno de ustedes en las áreas de su especialidad académica y profesional. Así que muchísimas gracias y con esto damos por terminado este conversatorio. Mil gracias por la presencia de todos. Les reitero mis gracias de igual manera. Hasta Gusto de luego, muchas verles, que gracias. pasen Hasta muy bien y luego. muchas gracias. Hasta luego, Luego, muchas gracias. gracias.